Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título, pues, la paz armada. La paz armada fue un acontecimiento de la historia universal que fue la antesala de lo que sería, pues, la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento se desarrolló, pues, la paz armada se desarrolló en el año de 1871, prácticamente a fines del siglo XIX, y duró hasta el año 1914 a inicios del siglo XX, con el desarrollo, pues ya en 1914, de la Primera Guerra Mundial. El propósito entonces de nuestro tema del día de hoy será, pues, conocer cuáles fueron esos acontecimientos más resaltantes de lo que se conoce como la paz armada, ¿sí? Y vamos a conocer también las potencias europeas que formaron parte de este acontecimiento, conocido, pues vuelvo a repetir, como la paz armada. Antes de ello, vamos a conocer también hoy día una etapa muy importante en el mundo europeo, conocido, pues, como la Bella Época, o en el idioma francés también se llamó la Belle Époque. ¿Qué cosa fue la Bella Época? Fue una etapa también que se desarrolló a fines del siglo XIX y duró justamente hasta la primera etapa, ¿sí? Los primeros años del siglo XX. Pero ¿qué cosa fue la Bella Época o la Belle Époque? Fue un periodo de bienestar económico que caracterizó a estas potencias económicas, o estas potencias, perdón, europeas. Fue un auge, digamos, en la vida cultural, en la vida social, en la vida económica de estas potencias europeas, sobre todo en la población que perteneció a la clase alta y a la clase media de estos países. Fue un periodo de bonanza, donde esta población, digamos, tenía, pues, los medios necesarios, los medios económicos para poder desarrollar una serie de actividades que tenía que ver, pues, justamente con el desarrollo, pues, de la cultura, con el desarrollo de la moda, con el desarrollo en esa época, pues, de los medios de transportes, como eran los automóviles, tenían acceso a tener, pues, automóviles, a viajar por el mundo. En esa época recién aparecían los buques, los barcos, ¿sí? Los famosos cruceros, y era esta gente de la clase alta quienes gozaban de estos privilegios, y algunos también de la clase media. Y a toda esta época, o este periodo, que duró muy poco también, digamos, de vivir de una manera lujosa, se le conoce, pues, como la Bella Época. Y lo vamos a mencionar acá, ¿no? Fue un periodo que abarca desde fines del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, y se caracterizó, dice, por un transitorio bienestar económico, una gran euforia y optimismo en las clases altas y medias de los países industrializados de Europa. Estas potencias europeas, pues, eran Inglaterra, que eran países imperialistas, habían logrado colonizar muchos territorios, y gracias a esta colonización lograron obtener, digamos, un bienestar económico en base a las materias primas y a la mano de obra y a los mercados nuevos que se abrían, que ya lo hemos hablado la semana anterior en la clase sobre el imperialismo europeo. Miles de personas en esta época, vuelvo a repetir, utilizaban este dinero, esta bonanza económica, para asistir a eventos culturales, de música, de arte, de pintura, a comprarse, digamos, ropa fina, vestían de maneras lujosas, a comprarse medios de transportes como automóviles, y sobre todo a viajar, a conocer el mundo, sobre todo Europa y gran parte del mundo. Es ahí donde yo les menciono digamos, eh, un dato muy anecdótico, que fue el Titanic, ¿no? Se ha hecho una película sobre esto, en la cual la población o la gente que lograba viajar
en estos cruceros lujosos era gente de la clase alta. Se puede observar en la película por la forma de vestir y algunas personas de la clase media. Lamentablemente, pues el Titanic se hunde, ¿no? Rumbo a Estados Unidos y la población, bueno, hemos visto la película y hemos visto cómo termina, ¿no? Esta majestuosa construcción de este barco, ¿no? Que llegó a ser el más grande de la época y quizás del mundo. ¿Sí? Vemos ahí en esta película el lujo con el que la población europea, digamos, estaba acostumbrado a vivir. Ahora, el tema de la paz armada, ¿no? El título de nuestro tema, se dice paz armada. ¿Por qué? Porque aparentemente en esta etapa, estas potencias europeas vivían en una aparente tranquilidad, en una aparente calma, ¿no? Vivían de manera pacífica, sin ningún tipo de conflicto. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, estas potencias europeas, entre ellos, no tenían conflictos. Vivían de manera tranquila, vivían de manera pacífica. Sin embargo, muchas de estas potencias, de manera silenciosa, ¿ya? De manera, digamos, camuflada, también se podría decir, estaban adquiriendo y estaban desarrollando una carrera armamentística sin que las otras potencias se dieran cuenta. Esta carrera armamentista consistía pues en la compra de armamentos, en la fabricación de armamentos de guerra para estar prevenidos ante una posible guerra entre estas potencias. Estos países europeos o estas potencias europeas ya sabían de antemano que era inminente una guerra entre ellos por este afán imperialista, por este afán de colonizar territorios. Estas potencias ya tenían en mente o ya sabían de que en algún momento se tenían que enfrentar entre todas estas potencias europeas. Estamos hablando de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Rusia, de Italia, de Austria, Hungría, entre otros. Ya sabían que era inminente, ya que era inevitable un conflicto entre ellos. Sin embargo, en esta primera etapa a fines del siglo XX y a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX, ya ellos prácticamente vivían en una tranquilidad, en una paz. Pero como sabían que pronto se iba a venir una gran guerra, todos estaban desarrollando una carrera armamentista. Estaban comprando armas y estaban fabricando armas. A este acontecimiento se le conoce pues como la paz armada. Y más aún que muchos de estos países, estas potencias, ya estaban formando bloques de países o alianzas, se estaban aliando entre ellos para poder enfrentarse de una manera digamos, más concreta o más poderosa que el rival, que la otra potencia. Y vemos acá, por ejemplo, es el periodo de paz anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial. Las principales características fueron las crecientes rivalidades entre estas potencias europeas, y había rivalidades, y también la carrera armamentista que emprendieron estas grandes potencias, ¿sí? Ante esto vemos acá un mapa conceptual sobre la paz armada, que se inició en 1871, a fines del siglo XIX, hasta los inicios del siglo XX, 1914 duró la paz armada, en la cual en este año se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Fue un periodo de aparente paz, ¿no? Vuelvo acá a repetir, se inició desde 1871 hasta 1914 y se caracterizó pues por la formación de alianzas. Los países formaron alianzas o bloques para estar prevenidos ante un posible ataque de la potencia enemiga. Y también se desarrolló una carrera armamentista, ¿no? Una carrera en la cual todos los países empezaron a abastecerse de material de guerra, ¿no? Digamos, comprando armamentos o fabricando armamentos. Y también mencionamos pues la conformación de alianzas. Los países empezaron a formar bloques para defenderse ante el ataque de otras potencias, ¿no? Europeas.
En este caso, el primer bloque que se conformó fue la Triple Alianza, donde estuvo conformado por el Imperio Alemán, el poderoso Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, también fue un poderoso imperio, y el Imperio Italiano, un joven imperio italiano que nacía a raíz de la unificación italiana, que también lo hemos visto en clase. Y por otra parte, el otro bloque que también se unió para defenderse del bloque que ya se había conformado de la Triple Alianza, estuvo conformado, ojo, la Triple Entente estuvo conformado por Inglaterra, Francia y Rusia. Y lo vemos acá en el cuadro, ¿no? Todos los de amarillo. Número 4, Alemania. Número 5, Austria-Hungría. Número 6, Italia. Número 1, Inglaterra. Número 2, Francia. Número 3, Rusia. Se conformaron los bloques para luego dar inicio a lo que se conoce como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. El estallido de la guerra era inminente al conformarse estos bloques, ¿sí? Se conformaron estos bloques y ya era inminente, era ya casi un hecho el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Bien, jóvenes, yo les dejo las preguntas para que desarrollen. Espero que hayan comprendido el tema y nos vemos la próxima semana. Chao.